Bienvenidos y bienvenidas. Soy Nora Molina, docente de la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad voy a desarrollar el tema enfermedades exantemáticas producidas por parvovirus B19. El parvovirus B19 es el agente etiológico que produce el eritema infeccioso, una enfermedad exantemática febril leve que afecta con frecuencia a la población infantil. La infección causada por parvovirus puede presentar cuadros graves de anemia en grupos de riesgo como pacientes inmunosuprimidos, trasplantados o con enfermedades hematológicas previas. La infección viral durante el embarazo puede provocar cuadros fetales graves de anemia o muerte intrauterina. La enfermedad infecciosa aparece en forma de brotes epidémicos al final del invierno e inicio de la primavera, afectando de forma predominante a niños en edad escolar. Parvovirus es un virus de pequeño tamaño, uno de los más pequeños que infectan al hombre. Este virus es un virus desnudo porque no presenta envoltura de membrana lipídica, contiene ADN monocatenario y pertenece a la familia Parvoviridae. Los virus, para poder multiplicarse, necesitan ingresar a una célula del cuerpo. Parvovirus no es la excepción. Este virus ingresa a células en replicación activa, como son los precursores de los glóbulos rojos en la médula ósea. El virus ingresa principalmente en los proeritroblastos, que son las células que van a terminar dando origen a los glóbulos rojos o eritrocitos que circulan en sangre periférica. El parvovirus, una vez que está dentro de estas células, produce la lisis del precursor. Esto quiere decir que el virus, una vez que se multiplica, destruye los precursores de los glóbulos rojos, desencadenando un cuadro de anemia de origen infeccioso. El parvovirus ingresa a los eritroblastos, que son las células precursoras de los glóbulos rojos que van a salir a circulación, y además, una vez que el virus ingresa dentro de la célula, se multiplica y la infección viral desencadena que se inhiba la multiplicación de la célula y que se destruyan todas las células infectadas. Esto lleva a una menor producción de glóbulos rojos y desencadena un cuadro de anemia. Hay otras células que también tienen el receptor para que el virus pueda ingresar. Estas células son las células megacariocíticas que dan origen a las plaquetas, células endoteliales que recubren, por ejemplo, los vasos sanguíneos. Este receptor también se encuentra en la placenta, en el miocardio y en el hígado. Por lo tanto, todas estas células serán afectadas cuando se produzca la infección por parvovirus. En el feto, como los glóbulos rojos se producen primero en el hígado y en el vaso, también serán órganos afectados durante el embarazo. La infección por parvovirus presenta dos grandes fases. La primera fase es la fase en la que se produce la infección hasta la viremia. Dura aproximadamente 2 semanas y muchas veces se manifiesta como un cuadro pseudogripal.
el virus infecta los glóbulos rojos y sus precursores, y lo que se observa claramente es que hay una disminución de los glóbulos rojos en sangre, que se transmite como un cuadro de anemia, excepto en pacientes que tengan enfermedades preexistentes que pueden dar cuadros más graves de la infección. Además, tiene que quedar claro que el virus tiene receptores en la placenta e infecta al feto. La segunda etapa de la infección por el virus es la etapa de la respuesta inmunológica. Esta fase puede durar entre 2 a 4 semanas y es cuando el niño o el adulto presenta el exantema maculopapuloso y además manifestaciones articulares y artritis y artralgias. En este caso, clínicamente se observa una disminución temporal de los parámetros hemáticos de todas las series. Acá va a haber disminución de los glóbulos rojos, disminución de la hemoglobina, disminución de las plaquetas y de los glóbulos blancos. En caso de enfermedades hematológicas preexistentes, pueden producirse cuadros de crisis aplásica donde no hay producción de células sanguíneas. Si miramos el cuadro de la izquierda, nos encontramos que el día 0 es el que se produce la inoculación del virus en la vía respiratoria. Hay un periodo de incubación en el cual no hay signos y síntomas y a partir del día 5 o el día 6 comienza la viremia, hay virus en faringe y comienza la reducción de los glóbulos blancos y de los glóbulos rojos y de la hemoglobina. Esta fase de infección está causada porque el virus viaja a los tejidos donde se producen los glóbulos rojos y se une, invade, infecta las células precursores de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas que pasan a sangre. Hay una segunda etapa, que es la etapa inmunológica no infecciosa, que es cuando aparece el exantema y los dolores articulares. Los cuadros clínicos por parvovirus son varios. El más frecuente es el eritema infeccioso, que se caracteriza por el exantema. Puede haber cuadros de artralgias y artritis que se observan más frecuentemente en la población adulta. Puede haber cuadros de anemia aguda grave en forma transitoria, pasajera, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades hematológicas previas. Y puede haber cuadros de anemias crónicas en pacientes, por ejemplo, inmunosuprimidos. Sin embargo, la infección en la embarazada puede llevar a cuadros de anemias congénitas, hidrops fetalis y abortos o muerte en útero. Vamos a hablar más adelante de cada uno de estos cuadros en la embarazada. El exantema es absolutamente típico y se conoce como mejillas enrojecidas como si fueran embofetadas. Se observan en todas las imágenes las mejillas de los niños con este exantema maculopapuloso rojizo. Acá nos encontramos con 3 gráficos interesantes que relacionan las manifestaciones clínicas de la infección, los estudios de laboratorio y qué es lo que sucede en la sangre de la persona infectada. En el cuadro superior vemos las manifestaciones clínicas por parvovirus. Vemos claramente los 2 cuadros. La fase 1, que es la fase de fiebre, cefaleas y mialgias, y el segundo pico es la fase 2, que es donde nos encontramos el exantema y los dolores articulares. Si vamos al gráfico del medio, hablamos de la detección molecular y la respuesta inmune al parvovirus. Encontramos 3 curvas. La curva azul, que es la curva de la presencia del ADN de parvovirus B19 en circulación. La curva verde, que es la que corresponde a la IgM contra parvovirus, y la curva amarilla o naranja, que identifica la IgG contra parvovirus.
queda claro que en el primer mes del exantema tenemos el virus circulando en sangre y la presencia de IgM para parvovirus. Mientras que a partir de finales del primer mes y por largos años aparece la IgG específica para parvovirus. Si miramos el gráfico de abajo y estudiamos los eventos hematológicos de la infección por parvovirus, nos encontramos que durante el primer mes es donde se puede observar el cuadro de anemia. Hay disminución de los parámetros hematológicos, se observa disminución de los glóbulos rojos y de la hemoglobina. Con respecto al diagnóstico de laboratorio de parvovirus, como siempre planteamos, los métodos de diagnóstico pueden ser directos o indirectos. Los métodos directos se basan en la observación del patógeno o sus componentes en la muestra clínica del paciente, y en este caso podemos buscar antígenos virales o el ADN viral por métodos moleculares. Mientras que los métodos indirectos se basan en la respuesta inmune frente a la infección en la muestra del paciente. En este caso, los métodos se basan en la detección de IgM contra parvovirus B19 o IgG contra parvovirus B19. Los métodos de elección para cada una de las situaciones clínicas varían. Esto quiere decir, si nosotros nos encontramos un paciente con infección aguda, es decir, hay sospecha de infección por parvovirus, el paciente puede presentar el exantema o no, se va a solicitar IgM para parvovirus B19. Esto debe realizarse solamente durante el primer mes de exantema, porque vimos en la imagen anterior que la curva verde de IgM disminuye luego del primer mes. Si nosotros queremos estudiar si una embarazada o una persona tiene inmunidad previa para la infección, solicitamos IgG específica contra parvovirus B19. En este caso podríamos ver si es una embarazada que está asintomática cualquier momento del embarazo. Si tenemos un paciente con enfermedad grave que, por ejemplo, presenta un cuadro de anemia que no remite con el tiempo, se estudia la infección por parvovirus mediante métodos moleculares. Y en general el periodo del estudio es cuando el paciente presenta esa anemia que no remite. Y otra posibilidad es que se haya producido un aborto o una muerte in útero por una infección viral congénita. En este caso, los métodos de detección son métodos moleculares y el diagnóstico se hace post-mortem en el feto. Como se mencionó anteriormente, el parvovirus infecta las células precursoras de glóbulos rojos, por lo tanto afecta la hematopoiesis, es decir, la producción de las células sanguíneas. Si miramos el gráfico, en color rosa pálido es el periodo del embarazo y en color celeste a partir del nacimiento. La hematopoiesis fetal, es decir, la producción de células sanguíneas en el feto, se produce en el hígado, en el vaso y en el saco vitelino. Mientras que a partir del nacimiento esto desaparece y los glóbulos rojos se sintetizan en la médula ósea de los distintos huesos. Por lo tanto, en todo tejido donde haya producción de células sanguíneas, el virus lo va a invadir, va a destruir las células y va a producir manifestaciones clínicas. Parvovirus puede transmitirse al feto durante el embarazo. Una vez que el virus atravesó placenta, va a infectar las células precursoras de la sangre del feto, es decir, va a invadir hígado y vaso, también tejido cardíaco y médula ósea de los huesos fetales. Una vez que destruye los glóbulos rojos y sus precursores, produce anemia e insuficiencia cardíaca.
Esto lleva a un cuadro clínico típico de edemas que se llaman hidrops fetalis o hidropesía fetal, que le puede llevar a la muerte in útero. En esta diapositiva vamos a hacer un resumen de los dos cuadros clínicos más frecuentes que suelen producirse cuando se observa transmisión vertical de parvovirus. El cuadro clínico más frecuente es el hidrops fetalis o edema fetal, que es la complicación más frecuente por la infección por parvovirus. Y surge como consecuencia de la anemia en el feto por la invasión de parvovirus en los precursores sanguíneos. Con respecto a la frecuencia de detección, la mayoría de los casos aparece entre 2 y 8 semanas posteriores a la infección materna por parvovirus. Se han observado casos de detección de la infección hasta 24 semanas posteriores a la infección materna. Sin tratamiento, la supervivencia fetal no supera el 30%, mientras que si se realiza tratamiento, el 80 o el 85% de los fetos sobrevive. El segundo cuadro clínico importante se denomina muerte intrauterina. Y se ha visto que la infección materna antes de la semana 20 de la gestación puede producir muerte fetal con o sin presencia de hidrops fetalis. La tasa de afectación fetal para estos dos cuadros se observa con mayor frecuencia entre las semanas 9 a 20 de gestación, hallándose el hidrops fetalis en un 7 a un 16% de los casos de madres infectadas y la muerte intrauterina entre 2 y 12% de las madres infectadas. Como mencionamos anteriormente, el diagnóstico de infección congénita por parvovirus se realiza de distintas maneras. En la madre se busca la presencia de IgM contra parvovirus en sangre. La presencia de esta IgM contra parvovirus indica infección materna aguda. La infección fetal debe confirmarse mediante la detección de ADN viral de parvovirus en líquido amniótico. En esta tabla se observa la posibilidad de riesgo de hidrops fetalis en una embarazada que estuvo en contacto con una persona infectada con parvovirus. Se le pueden hacer los distintos estudios buscando IgM e IgG para parvovirus y estudiamos el riesgo en el embarazo. Entonces, si la IgM es negativa, pero la IgG es positiva, la embarazada no presenta riesgo de transmitir parvovirus porque ya tuvo la enfermedad. Si ambas inmunoglobulinas, la IgM y la IgG, son positivas, existe riesgo de transmisión fetal. Si la IgM es positiva y la IgG es negativa, estaríamos en un cuadro agudo de infección por parvovirus y el riesgo es elevado. Y si la madre tiene IgM parvovirus e IgG parvovirus, ambas negativas, no existe infección por parvovirus materna. Con respecto a la epidemiología de parvovirus, es un virus de distribución mundial, presenta un patrón estacional, acuérdense que es más frecuente a fin de invierno y principio de primavera. La transmisión es por gotas, por contacto con las secreciones respiratorias, con las manos que uno vuelve a tocarse los ojos o las mucosas, por transmisión vertical, madre-hijo, y por transfusiones. El reservorio es humano, particularmente niños y adolescentes. Cuando se estudió la población adulta, se observó que el 60% de los adultos ya tiene anticuerpos específicos
que ha sufrido la infección. Y en el caso de este virus, no existe vacuna disponible para su tratamiento. Por último, para terminar con la clase de enfermedades exantemáticas por parvovirus, les dejo una lista de referencias para ampliar la información sobre el tema. Muchas gracias.